lucha popular, confirmando que la lucha es constante, presente intercontinental, cámara y micrófono asaltando las redes, somos la ventana de la lucha popular, confirmando que la lucha es constante. Danos un me gusta, ven participemos, comparte las transmisiones. Buenos días, buenas tardes y muy buenas noches tengan todos ustedes que nos están sintonizando en la página del Frente Intercontinental, Ventana de la Lucha Popular Salvadoreña. Les agradecemos que compartan este enlace con todos sus contactos y también a las páginas a las cuales ustedes tienen acceso para que la información que hoy les traemos llegue a todos los rincones del planeta, allá donde hay un salvadoreño, una salvadoreña interesada en lo que pasa en su terruño. Bienvenidos en este día, jueves 16 de noviembre del 2023, que estamos en el 34 aniversario del asesinato de los jesuitas en la Universidad Católica, ¿no? Un terrible suceso, ¿no? Donde ha sido acusados, digamos, todavía no hay claridad muchas de todos los sucesos, pero sabemos que el batallón Atlaca estuvo involucrado en ese asesinato, ¿no? Esperamos también que esto conmueva las conciencias de la población y que con esta memoria que tenemos no volver a esos momentos tan grises que hemos tenido en la historia de nuestro país, ¿no? Razón por la cual hay que continuar luchando por conquistar la democracia. Bienvenidos, en este día. Aquí me acompaña también el compañero Marvin. ¿Cómo estamos, Marvin? Ahí en Por, Canadá. por aquí estamos ya comenzando el frío, gracias a las personas que se conectan, muchas gracias a nuestro invitado especial. Y respecto a lo que dijiste, bueno, en el caso yo tuve el honor de conocer a Celina Maricet, ¿verdad? La conocí ahí en el Damián Villacorda cuando estaba haciendo su tercer ciclo, pues, ¿verdad? Una muchacha eh, lamentable, pues, que haya sido asesinado en el marco de esa masacre injusta, ¿verdad? De gente inocente, así como muchos inocentes que fueron masacrados, pues que no tenían nada que ver con combatientes, pues, de uno u otro bando, pues, ¿verdad? Nuestro respeto y memoria para ellos. Soy Marvin de Cantagallo, actualmente un salvadoreño preocupado por la situación, residiendo en Toronto, Ontario. Buenas tardes. Buenas tardes, Marvin. Bueno, nosotros aquí hemos invitado a Mauricio Funes. Muy bienvenido, Mauricio. Para nosotros es también siempre un placer tenerte nuevamente con nosotros, ¿no? Para que nos des, digamos, tus puntos de vista. ¿Cómo estamos? Buenas tardes, Carlos, y buenas tardes, Marvin, y buenas tardes a toda la audiencia del Frente Intercontinental, la ventana de la lucha popular salvadoreña. Buenas noches para los que tienen un uso horario diferente y van adelantados, y buenos días para aquellos que también del otro lado del mundo van adelantados 12, 14 horas, pero nos están sintonizando porque en las ciudades donde ellos viven son ciudades también que a través de los años han sido receptoras de población migrante, sobre todo salvadoreña. O sea que hasta ahí llega la diáspora salvadoreña. Un saludo muy especial y, por supuesto, en estas 2 últimas semanas, desde la última aparición que tuve con ustedes, ha ocurrido una serie de hechos que conviene pronunciarse y analizarlos en su justa dimensión. La verdad que yo me comprometí con ustedes a estar presente cada vez que así lo requirieran para dar mi opinión sobre la coyuntura política salvadoreña, una coyuntura que está marcada por el acontecer preelectoral, ya que las elecciones el 4 de febrero próximo, las elecciones generales, tanto presidenciales, legislativas como municipales, están por realizarse, pues estamos hoy a mediados de octubre, noviembre, diciembre, enero, 3 meses y medio ya para las elecciones. Entonces,
todo lo que está aconteciendo en El Salvador en alguna medida está gravitando en torno al tema preelectoral. De modo que estoy a la disposición de ustedes, Carlos y Marvin, para que abordemos los temas que ustedes o que la audiencia estime pertinentes. Así es, muchas gracias, Mauricio. Bueno, le vamos a pedir a la audiencia que pongan ahí sus preguntas o hagan sus comentarios con mucho respeto, por supuesto, ¿verdad? Y que vaya relacionado con el tema que ahorita a nosotros nos interesa, como dijo Mauricio, la actualidad del país y uno de los puntos que actualmente se está discutiendo en el país y que muchos se están pronunciando, ¿verdad? De diferentes formas, es la captura de el CROC, el criminal Croc. Bueno, queremos escuchar desde eso, desde ese inicio, vamos a iniciar con esto, Mauricio. Queremos escuchar cuáles son tus opiniones y tus perspectivas alrededor de esta captura. Este es un evento que tarde o temprano iba a ocurrir. De hecho, ya las investigaciones periodísticas, particularmente las investigaciones que sobre el tema realizó el Faro, anticipaban que tarde o temprano el CROC, ese es su seudónimo, su nombre es Elmer Rivera Canales, es uno de los miembros de la Ranfla Nacional, es decir, de los altos dirigentes de las pandillas, de la MS-13 en particular, y que enfrenta una carga de 40 años por diferentes delitos cometidos en El Salvador. De hecho, él fue condenado a 60 años, pero al final redujeron su condena a 40. Pero además fue solicitado por las autoridades federales de los Estados Unidos, particularmente por el fiscal de la costa este, fue solicitado en extradición junto con 13 miembros más de la Rambla Nacional. Bueno, ¿qué es lo que ha ocurrido? Como lo anticipaba antes, ocurrió lo que iba a ocurrir en caso fuera capturado, como efectivamente fue detenido. El CROC salió en forma ilegal de la cárcel de máxima seguridad donde se encontraba cumpliendo una condena de 40 años. Incluso había un proceso pendiente sobre el cual el juez de sentencia, el juez especializado de sentencia, no se había pronunciado todavía, pero por lo menos tenía 40 años. De pronto salió de la cárcel sin que el juez haya ordenado su salida. Sencillamente salió de la cárcel porque un funcionario del gobierno, Nayib Bukele, que él mismo confesó, le ayudó a salir. Carlos Marroquín, alias Slipton, que es el director de reconstrucción del tejido social de Casa Presidencial y que en el pasado fue el director de reconstrucción del tejido social de la alcaldía de San Salvador, cuando Nayib Bukele era el alcalde, él mismo confesó en una conversación privada que sostuvo con uno de los miembros de la MS-13, cuyo audio tuvo a bien el periódico digital El Faro publicar porque tuvo acceso al mismo. Hay quienes han dicho que ese audio es falso, pero bueno, el audio ha sido autenticado por el Buró Federal de Investigaciones de los Estados Unidos, el FBI. El FBI trabaja con una empresa y con una universidad que es la que lleva a cabo peritajes de este tipo de pruebas, de audios. Y según el peritaje del FBI, el audio es 100% auténtico. Es decir, no fue editado, no fue manipulado y es la voz de Carlos Marroquín. Y en ese audio él acepta de que él facilitó la fuga y lo hace ver como un compromiso que ya había adquirido con la MS-13, compromiso que se lo había delegado el presidente Nayib Bukele, a quien en la conversación identifican con el sobrenombre de Batman, y que ya estaba establecido que él iba a salir. Y él dice claramente, yo le ayudé al viejo a salir y no tuvimos ningún problema. Y él acepta que lo sacó de la cárcel sin orden judicial.
Lo pasó, bueno, antes de eso estuvo hospedado como por 10 días en un apartamento de lujo en la colonia Escalón, tal como se supo porque su novia, su compañera de vida, subió en su Facebook personal imágenes donde se le ve a ella y donde se ve a el Croc departiendo, disfrutando, bebiendo, comiendo en ese apartamento. Luego de ahí salió a Guatemala en vehículo oficial, en vehículo del Estado. Quien le facilitó la salida fue justamente Carlos Marroquín. Él entregó al Croc a sus compañeros de pandillas, a otros pandilleros que operan en Guatemala y en México, y ellos fueron los que se encargaron de llevarlo hasta el Distrito Federal, donde estaba protegido y estaba llevando a cabo actividades delictivas, porque hay que tomar en cuenta que la MS-13 tiene una estrecha relación con los cárteles mexicanos de la droga, con el cártel de Sinaloa, con el cártel del Golfo, con eh, dos o tres cárteles más, para quienes trabajan como unidades de tarea, utilizan, utilizan los recursos de la MS-13 para meter droga a los Estados Unidos, los cárteles. Pero también la MS-13 se ve favorecido porque con ese dinero financia sus operaciones, tanto de trasiego de drogas como de armas, pero fundamentalmente de inmigrantes, porque una de las rutas que controlan los cárteles de la droga, quien al final administra es la MS-13, es la que pasa a inmigrantes salvadoreños y de Centroamérica en general hacia los Estados Unidos. De tal manera que el CROC enfrenta una serie de cargos en los Estados Unidos por delitos cometidos tanto en los Estados Unidos como fuera de Estados Unidos, pero que ha tenido implicaciones en Estados Unidos. Y por eso fue que fue solicitado en extradición. La extradición fue rechazada por la Corte Suprema de Justicia bajo el argumento de que primero tenía que ser juzgado y pagar su condena en El Salvador antes de extraditárselo. A mí me parece que ese fue un subterfugio. En el fondo, la Corte Suprema de Justicia, porque es la Corte en pleno la que decide las solicitudes de extradición, la Corte Suprema de Justicia, en connivencia con el gobierno de Nayib Bukele, habían tomado la decisión de no extraditar a ninguno de los pandilleros, porque estos ya juzgados en una Corte Federal de los Estados Unidos pudieran llegar a algún acuerdo con con los agentes del FBI, con el fiscal general o con el fiscal de la costa este, el fiscal de Nueva York, porque hay un grupo de fiscales que integran una fuerza que se ha conocido como Vulcano, que es la encargada de llevar a cabo este tipo de operativos y fueron los responsables de la captura el 7 de noviembre de el CROC en México. Ahora, ¿cuál es el problema para el gobierno? Y vayamos viendo ya las posibles implicaciones. El problema para el gobierno, y por lo cual creo que nunca aceptaron la extradición, es que el CROC pudiera revelar algunas interioridades del proceso de negociación que el gobierno de Bukele tiene desde el primer día de su mandato. Y eso podría derivar en acciones penales en contra de funcionarios. Porque si funcionarios como Carlos Marroquín colaboraron en la fuga y en el paso por la frontera de Guatemala y El Salvador del CROC, al final se convierte en un cómplice de un terrorista, porque así es identificado y tipificado por las leyes de Estados Unidos, por un terrorista que está siendo procesado y que está siendo reclamado en extradición por los Estados Unidos. Carlos Marroquín también podría ser solicitado en extradición por complicidad. Y si Osiris Luna Mesa, el director de centros penales, el director general de centros penales, también ha participado en este esfuerzo de negociación, tal como parece derivarse de las investigaciones periodísticas que se han realizado y de una investigación previa que realizó la Fiscalía General de la República en tiempos de Raúl Melara, con asesoría de esta fuerza Vulcano integrada por diferentes agencias federales de investigación de los Estados Unidos,
Ahí está el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, el FBI, la DEA, es decir, la Agencia Antinarcóticos de los Estados Unidos. Hay varias fiscalías, Fiscalía de Nueva York, la Fiscalía de California, la Fiscalía de Los Ángeles, la Fiscalía de Washington, la Fiscalía de Houston. Estas fiscalías han colaborado en ese esfuerzo. Entonces, al final, las declaraciones que pudiera dar el CROC o cualquier otro de los pandilleros de la Ranfla Nacional en Estados Unidos, en sede fiscal de los Estados Unidos, pudiera ser comprometedora para el gobierno de El Salvador. Y eso es lo que yo creo que está en estos momentos en el debate público nacional. No es tanto la captura del CROC en sí misma, porque no es primer pandillero, alto dirigente de la MS-13 que es detenido. De hecho, él estaba en cárcel. Él estaba purgando una condena que había sido reducida a 40 años de cárcel. Por la edad, prácticamente el CROC es un hombre de 47 años, 40 años de cárcel solo 87, prácticamente es cadena perpetua. En Estados Unidos, de ser juzgado y encontrado culpable, sería condenado también a cadena perpetua. Entonces, ese es el contexto. Ese es el contexto. Ahora, ¿a qué conclusiones llego yo en el análisis? Primero, la captura del CROC confirma las negociaciones entre el gobierno de Nayib Bukele y las pandillas. Confirma que uno de los funcionarios del gobierno de Nayib Bukele facilitó la fuga, la huida del CROC. Y no solo eso, sino que además reveló que además del beneficio de no ser extraditados, los miembros de la Ranfla Nacional han gozado de otros beneficios en el contexto de esta negociación. Beneficios procesales, mejores tratos dentro de los penales, reducción de condenas. Bueno, de hecho el CROC de 60 años pasó a 40 años. Y quizás lo más importante para ellos, no ser extraditado. Porque nadie quiere ir a pagar una condena a los Estados Unidos. En El Salvador, en México, en cualquier otro país, los delincuentes podrían fugarse, podrían negociar con las autoridades penitenciarias, como efectivamente lo hizo el CROC. Pero en Estados Unidos no. Entonces nadie quiere ir a parar a los Estados Unidos. Y en Estados Unidos los pandilleros podían criteriarse, podían considerarse testigos protegidos, no necesariamente para quedar libres, pero sí para que se redujera su condena o su pena, en lugar, el caso del CROC, de ser condenado a cadena perpetua, que sea condenado a menos años, 15, 20 años de cárcel, a cambio de que entregue información útil, información oficiosa para la Fiscalía estadounidense, para las agencias federales de investigación de Estados Unidos, en las cuales, en esta información, pudieran estar involucrados funcionarios del gobierno de Nayib Bukele o el propio presidente de la República, como ocurrió en México. Como ocurrió en Honduras. Juan Orlando Hernández, su hermano, fue acusado de narcotráfico y capturado en los Estados Unidos por una declaración de uno de los dirigentes de los Cachiros, que era el cártel más fuerte en ese momento en Honduras, pero que fue desplazado por el cártel que fundó el hermano del expresidente hondureño, Tony Hernández, junto con su hermano y su hermana, o sea, junto con el presidente Juan Orlando Hernández. A él, a Tony Hernández, lo capturaron en Estados Unidos por declaraciones que dieron dirigentes de los cachiros que estaban presos allá. Se criteriaron y entonces lo incriminaron y lo capturaron. Y de ese proceso es que ha salido la acusación penal contra Juan Orlando Hernández, y por eso es que una vez terminó su fuero constitucional, porque dejó de ser presidente de Honduras, ya no les era más útil a los gringos, les fue útil durante 10 años como presidente y 3 años o 6 años como presidente del Congreso, ahora ya no les era más útil, entonces sencillamente
lo requirieron y ahora está enfrentando cargos en los Estados Unidos. Eso pudiera pasar en El Salvador. Por eso es que bien dice el dicho popular, cuando veas las barbas de tu vecino recortar, pon las tuyas a remojar. Y eso es lo que me imagino que ha de estar haciendo Bukele en estos momentos. Claro, excelente, va, porque hay muchas opiniones al respecto también de eso, ¿no? Que hay mucha gente que ha salido declarando, ¿verdad? Y en esta coyuntura que se está avecinando electoral, ¿no? ¿Cuáles repercusiones tiene que ver en este aspecto? Porque esto viene a caer precisamente, digamos, que se está iniciando toda la campaña electoral, ¿no? Y viene a caer en un efecto negativo, digamos, por lo menos a Nuevas Ideas. ¿Cuál es tu percepción sobre eso? ¿Qué efecto podría tener en esta coyuntura Sí, electoral? sí. Carlos y Marvin, yo creo que electoralmente no va a tener mayor impacto. No va a tener mayor impacto. Esto pudiera tener algún nivel de impacto en términos judiciales. Habría que ver hasta dónde llegan los Estados Unidos. El CROC ya está en manos de las autoridades federales estadounidenses. Los, perdón, me apareció un mensaje. Los, los que detuvieron, las autoridades de Estados Unidos que detuvieron, la fuerza conjunta que detuvo al CROC, no lo extraditaron a El Salvador. Él había huido, se había fugado de una cárcel salvadoreña y estaba purgando una condena de 40 años. Pudieron perfectamente enviarlo a El Salvador. Además, según el mentiroso, pero esa es su opinión, del jefe de fracción de Nuevas Ideas, Cristian Guevara, el gobierno de El Salvador estaba en contacto permanente con el embajador del Salvador en México, justamente para coordinar una vez capturado el CROC, en caso fuera capturado por autoridades mexicanas, lo deportaran al Salvador, pero no. El CROC fue capturado el 7 de noviembre, pero fue inmediatamente deportado a los Estados Unidos. Por alguna razón a México le interesaba más quedar bien con los gringos que quedar bien con los salvadoreños. Por alguna razón. Entonces, esto pudiera tener alguna repercusión a nivel diplomático, en la medida que hay funcionarios salvadoreños involucrados en la fuga del CROC y en las operaciones del CROC, en las operaciones de narcotráfico, de financiamiento de actividades delictivas, de trasiego de armas, de trasiego de ilegales, de asesinatos cometidos en los Estados Unidos, de residentes o de ciudadanos estadounidenses que fueron ordenados por el CROC o por la estructura dirigencial en la cual el CROC aparecía al frente. Entonces, por ahí podrían venir las implicaciones, Carlos, desde el punto de vista diplomático como desde el punto de vista judicial. Habría que ver hasta dónde pretenden llegar los gringos. Aquí depende de lo que quieran hacer los gringos realmente. Si los gringos tienen al CROC y llegan a un acuerdo con él y solicitan o presentan cargos penales contra Carlos Marroquín al menos y contra Osiris Luna, dejando al resto del gabinete de seguridad y al propio presidente de la República al margen de esto. Pero si quisieran presentar cargos penales, van a tener que solicitar su extradición. Y por lo tanto, el gobierno de El Salvador deberá tener una posición con respecto a esta extradición. Ahora, desde el punto de vista electoral, no creo que tenga sinceramente mayor incidencia por dos razones. Primero, porque el gobierno ha sido muy hábil en el manejo de este caso. Ha guardado un absoluto silencio. Si ustedes se fijan, yo que soy seguidor de las redes sociales, de diferentes funcionarios del gobierno, incluyendo el presidente de la República, Nayib Bukele, yo el único tweet o post
como se llama hoy, que he visto en las redes sociales, es uno donde aparece un guiño de ojo frente a la noticia, un guiño de ojo como quien dice, qué bien, de acuerdo. A mí me parece que ese guiño de ojo no significa absolutamente nada que un presidente de la República, ante la captura de un criminal de la talla del Croc, que además se fugó con ayuda de uno de sus funcionarios, por lo menos, sino de más funcionarios. Únicamente poner un guiño de ojo en lugar de sentar posición. Bueno, ¿qué piensa hacer? ¿Qué piensa hacer el presidente de la República frente a la autoconfesión de Carlos Marroquín? ¿Por qué cuando se conocieron esos audios no se abrió un expediente penal en contra de Carlos Marroquín por la fiscalía que dirige Rodolfo Delgado? ¿Por qué? ¿Por qué? Por menos, por menos he sido procesado yo. Y no solo procesado, sino que condenado. A mí me han condenado a 14 años de cárcel por, según la fiscalía, haber negociado con las pandillas bajo dos delitos. Asociaciones ilícitas, como que si yo formara parte de alguna estructura delictiva, porque eso es lo que significa el delito de asociaciones ilícitas. Cuando dos o más personas se unen para delinquir. Entonces, si a mí me están acusando de asociaciones ilícitas, significa que yo estuve al frente de una estructura delictiva. Estuve al frente del Estado. El Estado no es una estructura delictiva. La presidencia de la República no es una estructura criminal. Entonces, ¿de qué asociaciones ilícitas me acusan? De formar parte de las maras. Si el propósito era decir, no es que usted negoció y esa negociación fue ilícita, entonces me hubieran acusado el delito de negociaciones ilícitas, pero no el de asociaciones ilícitas. Pero es que yo siempre sostuve a lo largo de todo ese proceso, que duró varios años, que el delito era inexistente, porque para eso la fiscalía tendría que demostrar que yo formé parte de una estructura delictiva. Y eso nunca lo demostraron, ni lo pueden demostrar, porque yo no he formado parte de ninguna estructura delictiva, ni antes de ser presidente, ni durante la presidencia, ni ahora que no soy más presidente. Pero fui condenado a 14 años. Inmediatamente, Raúl Melara fue el fiscal que abrió un expediente en mi contra por ese caso. El caso de la tregua no es de Raúl Melara, sino que viene desde la época de Luis Martínez. Luego lo retomó Douglas Meléndez, pero en ninguno de esos procesos aparecía el presidente de la República mencionado. Fue Raúl Melara quien me incluyó. ¿Por qué razón? No lo sé. Siguiendo instrucciones de quién, de la derecha oligárquica, por supuesto. Estaba tan débil el caso y sigue tan débil el caso, saqueo público, que tenían que agarrarse a algún otro caso para condenarme y mandarme a la cárcel. Pero bueno, ¿por qué a mí se me abre un expediente siendo presidente de la República en el momento en que supuestamente cometí ese delito o esos dos delitos? Porque a mí se me abre un expediente y a Carlos Marroquín no. ¿Qué corona tiene Carlos Marroquín? ¿Qué es lo que sabe Carlos Marroquín? ¿A quién puede quemar Carlos Marroquín como para que no sea procesado, como para que no sea juzgado? Si es que inmediatamente que se conocieron esos audios, la fiscalía tenía que haber abierto de oficio un expediente de investigación, mandarle a solicitar al FBI la validez de los audios, puesto que pasaron por un peritaje que hizo el FBI, y tener en cuenta eso. Y si no cree en el peritaje del FBI, hacer su propio peritaje. Pero no hicieron absolutamente nada, nada. Ahí anduvo deambulando Carlos Marroquín como que si nada, como que si no tuvo esa conversación, donde él mismo dice, yo le ayudé al viejo para que vean que yo, que en mí pueden confiar. No entiendo por qué intentaron hacer ese traslado con otra gente, refiriéndose al ministro de Seguridad Pública. Pero él confiesa, o sea, es un delincuente confeso. No puede ser un imputado porque no ha sido procesado.
ni reo porque no está en la cárcel, pero él sí es un criminal confeso. Él confesó su delito, pero no se le ha abierto ningún expediente, ni hubo posicionamiento en ese momento de parte del gobierno, del Gabinete de Seguridad o del propio presidente de la República. Ahora tampoco. Entonces, ¿cómo lo están manejando mediáticamente? Le están bajando perfil. Se da en el contexto del concurso de Miss Universo, que ya este sábado se lleva a cabo. Ahora, para el gobierno y para los salvadoreños no hay nada más importante que el concurso de Miss Universo, que no le va a traer ningún beneficio al país. Que no le va a traer ningún beneficio al país. ¿Qué beneficio le trajo en 1975, cuando bajo el gobierno del coronel Arturo Armando Molina se celebró por primera vez un concurso de Miss Universo? Ninguno, ningún beneficio. ¿Qué beneficio le va a traer ahora el concurso de Miss Universo? Ninguno. Va a poder al Salvador en un sitial privilegiado para atraer inversión extranjera. Si El Salvador sigue siendo el país con menos inversión extranjera en la región latinoamericana, con menos inversión. Entonces, ¿de qué ha servido tener una tasa de homicidios baja, la más baja de América Latina, según el propio Bukele? ¿De qué ha servido que el país sea el país más seguro de América Latina, según el presidente Bukele, si la inversión extranjera no viene? Más de 400 millones de dólares en inversión extranjera a estas alturas, muy por debajo de los demás países. Viene la embajadora, que yo todavía no alcanzo a entender si realmente está acreditada o no recibió sus credenciales, pero bueno, asumamos que sí lo es. La embajadora Milena Mayorga, y dice en una entrevista que por cada dólar que se gasta en el concurso de Miss Universo, en este tipo de eventos, retornan al país en concepto de inversión extranjera $10. O sea que por cada millón retornan 10 millones. O sea que si se han invertido entre el pago de la franquicia para poder tener los derechos de comercialización del evento, que andan por los 13 millones de dólares, más otras inversiones que han realizado para mejorar el gimnasio Gustavo Adolfo Pineda, que es la sede del evento, calles aledañas, lugares donde han ido. Ella misma dijo que más o menos se han gastado entre 60 y 80 millones de dólares adicionales a los 13 que ya le pagaron a la presidenta del concurso de Miss Universo. Entonces, ¿qué significa? 13 más 60, dijéramos, por poner una cifra más baja, 73, casi 80 millones. Eso es lo que se ha gastado. Entonces, si por cada dólar gastado van a entrar 10, significa que por estos 80 millones que está invirtiendo El Salvador deberían de entrar 800 millones de dólares. ¿Dónde están? ¿Dónde están esos 800 millones de dólares? ¿Van a llegar al país? Bueno, una prueba de fuego para la capacidad de El Salvador de atraer inversión extranjera y la capacidad de este gobierno para gestionar inversión extranjera. Pero entre el Miss Universo y mientras otras cortinas de humo que han tirado, el caso tiene poco perfil. Y desde el punto de vista electoral, en mi análisis, no va a tener ningún impacto. Porque han manejado la situación de la delincuencia de tal manera que, al contrario, la gente dice, ve, capturaron al Croc, es un éxito del gobierno de Estados Unidos, del gobierno mexicano y del gobierno de El Salvador. Capturaron al Croc. No se ponen a pensar en todo lo que hay detrás de esta maraña de acciones ilegales que provocaron la fuga. Entonces, desde el punto de vista electoral, en mi análisis no va a tener ningún impacto. O sea, esto no desgasta la candidatura en allí, esto no pone en riesgo la candidatura en allí, esto lo único que hace es tensionar judicialmente la relación entre El Salvador y Estados Unidos, por lo que pudiera revelar el CROC, por lo que pudiera revelar. Correcto, Mauricio. Mira, aquí hay varias cosas. Uno, lo que tú dices, bueno, esa
esa fuga, salida del CROC no se pudo haber dado sin la autorización, digamos, pues, digo, porque el gobierno de Bukele siempre ha sido altamente centralizado, pues casi que no se mueve nada en el gobierno. Es un tipo que por su egocentrismo no se mueve nada sin la autorización de él. Ese es por un lado. Por el otro lado, movieron alrededor de 350 custodios, la mayoría de ellos para esto de las previo a la famosa captura masiva de pandilleros, pues, ¿verdad? Entonces, muchos dicen que para poner gente sádica o afín a ellos, pues, como quien dice, eh, poner, entre comillas, a los lobos a cuidar a los lobos, porque no voy a decir a las ovejas, pues, o sea, y de ahí hay casos de tortura, etcétera, ¿verdad? Y la otra pregunta, disculpa, tú, has sido presidente, que cuando Estados Unidos y El Salvador tienen un convenio de extradición, quiere decir que si El Salvador, si Nayib, que es el presidente, y hay un tipo que asesinó, que cometió delitos graves y lo captura Estados Unidos, y el presidente de El Salvador lo pide a Estados Unidos, tendría el deber de enviárselo, así lo entiendo yo, entonces pero eso es también aplica al Salvador, pues, o sea, allí hay una inconsistencia, pues, o sea, ¿de dónde se le ocurrió? Pues, ¿verdad? No, o sea, no cumplir esa extradición, ese es por un lado. Y la otra es que yo entiendo que cualquier persona, si tiene un delito, pues antes de dejarlo libre, revisan, chequean, pues, y el CRUD tenía condenas pendientes, o sea, no había forma de que saliera libre, pues, ¿verdad? Y también veo por el otro lado que tú dices, ellos tienen una maquinaria excelente, pero una oposición que no está aprovechando el tema, pues, ¿verdad? Como quien dice, Claro. eso no se entiende, pues, como, ¿verdad? Si te dan, como dicen los colombianos, si te dan papaya, no aprovechas, o sea, casi que están hablando de cualquier otra cosa, pues, ¿verdad? Y no quiero ser sarcástico, pero personajes como el Diablito Ruiz están hablando más de lo que fue el gobierno de Mauricio Funes que del gobierno actual de Bukele, pues, ¿verdad? Como que si la contienda fuera el pasado y no con el gobierno actual, pues, o sea, a qué le apuesta la oposición o hacia dónde va la oposición? Porque una cosa es la maquinaria de Bukele, que es una maquinaria tremenda, y la otra es la oposición, porque siento que no está aprovechando todo esto, pues, para desgastar o tratar de desgastar a este gobierno. Eso me, me, me genera dudas a mí, pues, sobre el papel que realmente quiere jugar la oposición. Bueno, mira, el tratado de extradición con Estados Unidos no es muy diferente a los tratados de extradición que El Salvador ha suscrito con otros países del mundo. Cuando se solicita a una persona que ha cometido un delito en Estados Unidos, para el caso, puede ser un salvadoreño o puede ser algún otro delincuente de otra nacionalidad que está viviendo en El Salvador y por lo tanto se le pide, en este caso, a las autoridades salvadoreñas que sea trasladado para ser juzgado en los Estados Unidos por una corte federal de los Estados Unidos. Porque el CROC, junto con 13 más, han cometido delitos en Estados Unidos. En Estados Unidos. Y por lo tanto, están siendo reclamados por los delitos cometidos en Estados Unidos, no por los delitos cometidos en El Salvador, o los que pudieron haber cometido en México o en cualquier otro país. Es por los delitos cometidos en Estados Unidos. Pero ¿quién decide la extradición? La extradición la decide la Corte Suprema de Justicia, lo que se conoce como Corte Plena, es decir, los 15 magistrados. A la Corte llega la solicitud. La solicitud la hace el Departamento de Justicia de los Estados Unidos a través de Cancillería de la República, en el caso de El Salvador, y Cancillería traslada esta solicitud o este requerimiento fiscal a la Corte Suprema de Justicia. Son los magistrados los que deciden, no el gobierno.
Son los magistrados los que deciden. Si existe mayoría, entonces la persona solicitada o requerida es extraditada. Si no existe mayoría, pues no es extraditada. ¿Qué pasó con esta solicitud? La Corte Plena se pronunció en el sentido de que en el caso del CROC, él estaba condenado en El Salvador a 40 años de prisión por delitos cometidos en El Salvador, desde el año de 2002, creo. Y que por lo tanto, la posición de los magistrados fue de que primero debía cumplir su condena en El Salvador para luego ir a cumplir una condena en Estados Unidos en caso, al ser juzgado en Estados Unidos, fuera condenado. Esa fue la posición y así fue como respondieron. Por eso es que la extradición no se dio. Entonces, aquí el gobierno se puede lavar las manos y decir, ahí Bukele y su gobierno en general pueden decir, no, si es que no fuimos nosotros quienes impedimos, no estuvimos de acuerdo en la extradición del CROC. Fue la Corte la que, de acuerdo al tratado de extradición, es la que decide. Y esta Corte decidió que no se extraditaba al CROC, por lo menos al CROC, no sé al resto. Desconozco qué han dicho del resto. Así las cosas, entonces, para quitarse esa presión, ¿qué es lo que hace el gobierno? Facilita la huida del CROC. En los registros ya no aparece el CROC de finales del 2021, ya no aparece. Ya no aparece que está en la cárcel. Y de acuerdo a los audios que revela el Faro, resulta que el mismo Carlos Marroquín confiesa que él ayudó a salir al CROC. Ahora, sobre eso no ha dicho nada el gobierno, no ha dicho nada Bukele. No se han pronunciado. No han dicho absolutamente nada. Parece que solo dijeron de que esos audios son falsos. Bueno, pero y no están autenticados por un peritaje que llevó a cabo el FBI, pues no creo que no hayan tenido acceso a ese peritaje. Pero lo menos que hubiera hecho el gobierno de El Salvador era pedirle al fiscal general de la República que se abriera un expediente de investigación para sobreaveriguar, así como se conoce técnicamente, la situación de Carlos Marroquín. Carlos Marroquín aparece en esos audios, aparece mencionado en esa investigación periodística, aparece mencionado junto con Osiris Luna Mesa en la investigación catedral que llevó a cabo la Fiscalía General de la República en tiempos de Raúl Melara, con apoyo de varias agencias federales de investigación de los Estados Unidos, expediente que finalmente, sin ninguna explicación, porque nunca se dio una explicación, sin ninguna explicación fue cerrado, fue archivado por Rodolfo Holgado, cuando Rodolfo Holgado toma posesión de la Fiscalía General de la República. Entonces, ahí hay un problema, ahí hay un problema. ¿Por qué el gobierno de El Salvador no ha sentado posición frente a este caso? Está bien que celebre la captura del CROC, está bien que celebre. No sería lógico que lamentara que el CROC fue recapturado, pero debe sentar posición frente al papel de alguno de sus funcionarios, que pudiera este papel que jugaron salir en las declaraciones criteriadas en caso de que el CROC decida negociar con las autoridades estadounidenses. Y eso es lo que hay que ver qué va a pasar. Y por ahí es donde anda el temor. Ahora, insisto, desde el punto de vista electoral, esto no tiene mayor implicación. Y fíjense bien una cosa, no tiene mayor implicación porque la misma oposición no ha sabido aprovechar el momento. Y ahí voy a lo que tú decías, Martín. Efectivamente, la oposición no ha sabido aprovechar este momento. ¿A qué oposición? Por supuesto no toda, particularmente el FMLN y Arena, pero sobre todo el FMLN, que se supone que es la oposición más proactiva, más estructurada, más coherente
que tiene el gobierno de Nayib Bukele, se supone. Por lo menos así está planteado en teoría. Pero fíjense, la iniciativa que se presentó hace poco en la Asamblea Legislativa para crear una comisión que investigue el caso de la captura del CROC, pero particularmente de la fuga del CROC, y el papel que pudo haber jugado en esa fuga Carlos Marroquín. Esa iniciativa no contó con los votos de Nuevas Ideas y no fue aceptada. ¿Pero quién la presentó? La diputada de Vamos, Claudia Ortiz, que fue acompañada por los otros diputados, incluyendo los del FMLN. ¿Qué ha hecho el FMLN? ¿Qué ha hecho su candidato? Vayamos. En un periodo electoral, y lo digo por experiencia propia, el candidato a la presidencia de la República se convierte en el principal vocero del partido, incluso por encima de las autoridades del partido y por encima del secretario general. En esta coyuntura es más vocero o es más referente del FMLN el Chino Flores que Óscar Ortiz como secretario general o que cualquier otro miembro de la comisión política del FMLN. Pero sin embargo, ¿qué ha dicho? ¿Qué ha dicho el Chino Flores? ¿Qué posición ha sentado? Ninguna. Y si ha dicho algo, no ha adquirido dimensión pública. Entonces, como bien lo señalaba Marvin, otro partido en otro país y en otra coyuntura hubiera aprovechado esto, más como partido de oposición para desgastar la candidatura oficialista. Pero aquí no, aquí se ha dejado pasar. Son otros sectores los que se han pronunciado. Se ha dejado pasar. Como se han dejado pasar muchas cosas. Como se han dejado pasar muchas faltas, muchos errores de esta administración. Da la impresión, no sé, pero yo tengo la impresión de que somos más opositores otros que no estamos en el FMLN que aquellos que están en el FMLN y que son los voceros, que son los referentes. Vaya, tú citabas al Diablito Ruiz. El Diablito Ruiz yo lo vi hace poco en una entrevista, que yo no sé si fue en TVX o en otro canal, donde en una forma irresponsable decía que en mi gobierno yo había afectado al FMLN porque los cambios que se llevaron a cabo se hicieron a pesar de mis posiciones y de mi escaso compromiso con la visión que tenía el FMLN en los cambios que requería el país. Sinvergüenza. Es un completo sinvergüenza. Es todo lo contrario. Los cambios que se emprendieron en mi gobierno se dieron muy a pesar de la dirigencia del FMLN, sobre todo de los dirigentes vinculados al ramirismo. Entre ellos, el Diablito Ruiz, Carlos Ruiz. Es todo lo contrario. Y hoy viene y dice que los cambios se hicieron muy a pesar de que yo no estaba, que yo no estaba de acuerdo y que falté a la visión que tenía el FMLN de lo que había que hacer en El Salvador, y que además esos cambios continuaron con Sánchez Serén. Sinvergüenza, mentiroso. Si es todo lo contrario. Los programas sociales comenzaron a perder perfil con Sánchez Serén, con el gobierno de Sánchez Serén, producto de la incidencia que en ese gobierno tenía la dirigencia que respondía a Ramiro y que ya tenía un acuerdo con la derecha, particularmente un acuerdo político y empresarial con Nayib Bukele. Hay una investigación que la dirigencia actual del FMLN no dice nada. Yo desafío a Lourdes Argueta, que es la que aparece como vocera del FMLN y parece ser que es la coordinadora general. No sé si Ramiro la está preparando para sustituir a Óscar Ortiz. No lo sé.
Pero yo desafío a Lourdes Argueta o al coordinador general, a Oscar Ortiz, perdón, o al candidato a la presidencia, Manuel El Chino Flores. Los desafío. ¿Para qué? Para que expliquen cómo es eso, de que las empresas de Nayib Bukele no solo recibieron apoyo financiero y préstamos de las empresas del Grupo Alba bajo la dirección de José Luis Merino, sino que recibieron también apoyo financiero de la partida secreta del gobierno de Sánchez Serén. ¿Cómo está eso? A ver, explíquenme. ¿Cómo está eso que de la partida de gastos reservados que administró Sánchez Serén se destinaron 28 cheques, 28 erogaciones para empresas vinculadas a Nayib Bukele y a su clan familiar o a su grupo empresarial? ¿Cómo está eso? O sea que Sánchez Serén y los altos funcionarios del gobierno de Sánchez Serén, el segundo gobierno del FMLN, el más auténtico, el más puro, según el Diablito Ruiz y según muchos dirigentes actuales del FMLN, apoyó económica y financieramente a Nayib Bukele en un momento en que Nayib Bukele ya no estaba más en el FMLN, ya había sido expulsado, y no solo había sido expulsado, era candidato, ¿ya? O al menos tenía pretensiones de ser candidato a la presidencia de la República, no por el FMLN. Ah, o sea que no solo Ramiro apoyó la candidatura de Nayib Bukele, sino que también la apoyó el gobierno Sánchez Serén a través de la partida de gastos reservados. A ver, explíquenme, explíquenme esta situación. No la entiendo, no la entiendo. Es como que si yo, estando como presidente de la República, hubiera destinado fondos de la partida de gastos reservados para apoyar a Norman Quijano, para apoyar a Norman Quijano. Hoy resulta que el gobierno de Sánchez Serén, con la partida de gastos reservados, apoyó al candidato Bukele, a sus empresas, incluyendo sus empresas de publicidad. 28 cheques salieron de la partida de gastos reservados. Y que lo peor, que lo peor, que no hay registro de que esas empresas que recibieron esos 28 cheques hayan proporcionado algún tipo de servicio a la presidencia de la República o al gobierno de Sánchez Serén. ¿Qué significa entonces? Que es un dinero que se lo regalaron. Porque si no hay un servicio en contrapartida, significa entonces que a cuenta de qué llegó ese dinero a las empresas de Nayib Bukele y su clan empresarial y familiar, si no prestaron ningún servicio al gobierno de Sánchez Serén. Se lo regalaron. Se lo regalaron. Y esto no ha sido investigado. Y el presidente de la República, uno de sus una de sus ideas fuerza de la campaña, uno de sus motivos de campaña, uno de sus leitmotiv, la campaña fue justamente luchar contra la partida de gastos reservados. Dijo que la iba a cerrar, que iba a desaparecer. Y lo dijo en el momento en que estaba recibiendo recursos de la partida de gastos reservados de Sánchez Serén. Imagínense. O sea, el candidato, Nayib Bukele, que dijo que iba a cerrar la partida de gastos reservados porque es una fuente de corrupción, en el momento en que dijo eso, era parte de su oferta electoral, en ese momento estaba recibiendo dinero de la partida de gastos reservados de Sánchez Serén. La gran pregunta es, ¿y por qué le dieron ese dinero? ¿Para qué sirvió? ¿Por qué? Eso es ilegal. No creo que la Asamblea haya aprobado. No creo que la Asamblea haya aprobado
que se le haya, que en el presupuesto se destinaran fondos de la partida de gastos reservados para apoyar las empresas del complejo empresarial familiar de Nayib Bukele. Entonces, diablito. Lástima que quien lo invitó no me permite el derecho a respuesta, pero aprovecho este espacio. Si no lo está viendo alguien, se lo va a decir, Diablito Ruiz, ¿quién es el sinvergüenza? ¿Quién es el sinvergüenza? Mauricio Funes. Mauricio Funes, que llevó a cabo una serie de cambios estructurales que beneficiaron al país y a la población de menos recursos, que redujeron la pobreza, que redujeron la concentración del ingreso, que mejoraron las condiciones de vida de cientos de miles de familias salvadoreñas a tal grado que eso lo aprovechó Sánchez Serén y por eso es que pudo ganar las elecciones presidenciales, porque él, perdonen, lo tengo que decir, pero como candidato, no era un buen candidato. Entonces, ¿quién es el sinvergüenza? ¿Quién es el anti-FMLN? Yo, que ni siquiera estaba en el FMLN y que por lo tanto, y que por el contrario hice ganar a Sánchez Serén. Nunca lo había querido decir, pero hoy lo digo con propiedad. Sánchez Serén ganó las elecciones por el apoyo de mi gobierno y por la buena gestión que hizo mi gobierno. Que hoy la gente de la comisión política que controla José Luis Merino defenestran de ella y no se identifican con ella. Entonces, diablito, ¿quién es más sinvergüenza? ¿Yo o usted, que estaba en la comisión política, que era diputado en la época del gobierno de Sánchez Serén, porque su diputación terminó en el 2021, cuando ya Sánchez Serén había entregado a Nayib Bukele, y que seguramente tuvo conocimiento de que de la partida de gastos reservados, como también de las empresas de Grupo Alba, se apoyaba a Nayib Bukele? ¿Quién es más hipócrita? ¿Quién es más sinvergüenza? ¿Quién? Y por señalar eso, dicen que yo estoy en contra del FMLN y estoy apoyando a Nayib. No, yo no estoy apoyando a Nayib. Yo no estoy apoyando a Nayib. Yo estoy consciente que la candidatura de Nayib es inconstitucional, es ilegal. Y yo he sido una de las personas que más ha señalado los errores de este gobierno, las carencias de este gobierno, las mentiras de este gobierno. Yo no estoy con Nayib, pero tengo que ser realista en el estado actual de la oposición. La oposición está cometiendo un error de apreciación. Hace poco escuché a un dirigente de la oposición que está apoyando a Joel Sánchez, el candidato de Arena. Me refiero concretamente a Ronald Umaña, que es un dirigente del bloque de la sociedad civil o el bloque de resistencia de la sociedad civil, algo así. Pero que está detrás y siempre estuvo detrás de la candidatura de Joel Sánchez. Y fue uno de los que negoció la candidatura de Joel Sánchez para que finalmente la llevara a un partido. A él le escuché decir, Joel Sánchez, no sé en base a qué lo dice, pero él dijo, Joel Sánchez ya está en un segundo lugar. Es el candidato a la presidencia que ya tiene un consolidado segundo lugar y que probablemente a finales de este año, a finales de diciembre o principios de enero, se encuentre en primer lugar. Porque a diferencia de otras candidaturas, Joel Sánchez va para arriba y Nayib Bukele va para abajo. Bueno, no sé. Yo me pregunto, ¿y este señor qué le pasa en sus análisis? ¿De dónde saca que Nayib Bukele está decayendo en imagen? Han hecho un análisis mediocre y estúpido
de las revelaciones que hace Disruptiva cuando se pone a medir las respuestas de la audiencia a las redes sociales y a la interacción que tiene con los candidatos. Y han sido tan mediocres que consideran que porque Nayib Bukele tiene determinada cantidad de respuestas negativas o de interacciones negativas, por eso está cayendo. Si es que son las interacciones que se dan en las redes sociales. Yo, por ejemplo, publico mis tweets. Tengo casi 230,000 seguidores. Mis seguidores interactúan conmigo y pueden tener una interacción positiva o una interacción negativa o una interacción neutra. Eso es lo que ha medido Disruptiva. No ha medido intención de voto. La intención de voto que midió Disruptiva es la encuesta que nosotros conocemos de principios de septiembre, donde le da el 67% de intención de voto a Nayib Bukele. Y a toda la oposición no le da ni el 10 o 12%. Y por lo tanto vaticina que Nayib Bukele va a ganar holgadamente en primera vuelta y que en la Asamblea Legislativa va a sacar mayoría calificada y probablemente se convierte en partido único si ninguna otra fuerza política saca algún diputado. Ese es el dato. ¿De dónde saca Ronald que Nayib va en caída? Yo no he visto, y si no que me corrija, él o cualquier otro, yo no he visto ningún registro que establezca que Nayib va en caída. No niego que su imagen pueda que no esté tan bien como hace meses, por todo lo que ha estado pasando, incluyendo lo del CRO. Pero lo suficiente como para que pierda las elecciones o haya un balotaje y se vayan a segunda vuelta. Imposible. No hay nada en la realidad. Esta no es una cuestión de deseos, de voluntad. Por lo tanto, ¿por qué hago referencia a esto? ¿De dónde saca la oposición que Nayib Bukele está cayendo, cayendo, cayendo y que sus candidatos van subiendo, subiendo, subiendo? Yo no he visto a Joel Sánchez que haya subido en las encuestas. Yo no he visto a Manuel que haya subido en las encuestas. Yo no he visto a Luis Parada que haya subido en las encuestas. Vamos a ver. En diciembre tiene que conocer alguna encuesta y vamos a ver. Pero los elementos que hay en el ambiente me permiten a mí afirmar que hasta el día de hoy, 16 de noviembre, la victoria de Nayib Bukele en primera vuelta está asegurada holgadamente. Y acontecimientos como la captura o recaptura del CRO, su extradición a los Estados Unidos, lo que él pudiera declarar, y otros eventos que giran a su alrededor, no le están afectando en términos de imagen. Ahora, ¿por qué no le están afectando? Por dos razones. Porque el oficialismo tiene concebida una fina estrategia propagandística. Y dos, por la incapacidad de la oposición. Es que tenemos una oposición incapaz. Incapaz. A mí realmente me da vergüenza ver que los candidatos a diputados del FMLN, en lugar de exponer sus plataformas, ¿qué es lo que hacen? Hacen comida para la gente. Allá aparece el candidato de La Paz haciendo comida para la gente, haciendo sopa de mejillones, cocinando ostras, invitando a la gente, a 30, 40 gente que han llegado a su evento. No, hombre, si no es eso lo que hay que hacer. A la gente hay que explicarle, hay que decirle, como partido político, cómo nos posicionamos frente a la realidad y qué pensamos hacer para sacar al país de la crisis en la que se encuentra. ¿Qué proponemos? ¿Dónde están las propuestas? No las escuchamos.
Y yo sigo insistiendo, ningún candidato, ningún partido de la oposición tiene estrategia electoral, mucho menos estrategia de victoria y plan de gobierno. Y eso lo está sabiendo aprovechar Nayib Bukele. Bueno, hasta acá me quedo, compañeros. Súper, está bueno, muy buenos datos acá. Hay bastante interacción, como tú dices acá ¿cómo se llama? En el chat del Facebook, ¿no? De todo esto, hay unos que son demasiados malcriados, que se los hemos quitado, pero hay otros que, digamos, están comentando bastante, ¿no? Tus datos, y uno entre estos están hablando de lo que mencionaste de las eh, partidas secretas, ¿verdad? En el caso de Sánchez Serén, porque la vez pasada cuando hablaste de las partidas secretas, dijiste que tú como presidente no tenías conocimiento, o no lo había como firmado las partidas secretas, sino que lo hacía otra persona, que era la que lo administraba. Y en el caso de Sánchez Serén, ¿quién era el que lo administraba entonces las partidas secretas? Bueno, yo doy cuenta de lo que hago. No puedo referirme a lo que hacen otros. En mi gobierno, siguiendo el reglamento del órgano ejecutivo, el reglamento interno del órgano ejecutivo, que se conoce por sus iniciales como RIOE, quien administra el presupuesto de CAPRES, porque la mal llamada partida secreta Carlos, ese es un concepto que lo acuñaron los medios. No hay partidas secretas, no hay fondos secretos. Hoy sí hay fondos eh, que la gente no conoce cómo se manejan porque han sido considerados secretos por este gobierno. Por ejemplo, los gastos de los diputados en viajes, 7 años, no se van a poder conocer. Hay presupuestos especiales que tampoco se van a conocer por 7 años. Pero en mi gobierno y en gobiernos de Arena, lo que existía era una partida de gastos reservados. ¿Y por qué se le conocía como partida de gastos reservados? Porque era una partida que se manejaba no discrecionalmente, se manejaba con reserva, pero no discrecionalmente. No es que eran fondos que el presidente o cualquier otro funcionario podía hacer lo que quisiera con ellos y no dar cuenta de eso, no. Eran fondos que eran manejados en una forma reservada. ¿Por qué? Por la naturaleza de los gastos. Eran gastos de seguridad, gastos de inteligencia, que por lo tanto no deberían de ser del dominio público. Bueno, esa partida de gastos reservados durante mi gobierno no la administré ni tuve acceso a ella. Y eso hasta el mismo peritaje financiero contable que ordenó la Fiscalía General de la República en el caso saqueo público lo estableció. Claramente los peritos dijeron, el presidente Mauricio Funes no tuvo acceso a la partida de gastos reservados. No la administró, no la manejó. Entonces, si yo no tuve acceso a la partida, no la administré ni la manejé, ¿cómo pude haber desviado recursos si no tenía acceso a esos recursos? Bueno, ahora en el caso Sánchez Serén tuvo acceso o no a esa partida de gastos reservados, no lo sé. Yo no lo puedo decir. Yo no conozco la administración de Sánchez Serén. Ocurrió lo mismo que mi gobierno, porque mi gobierno quien manejó la partida de gastos reservados fue el secretario privado, Francisco Cáceres. ¿Quién fue el secretario privado de Sánchez Serén? Manuel Melgar. ¿Fue Manuel Melgar el que manejó la partida de gastos reservados? No lo sé. ¿Fue Manuel Melgar el que decidió que se le entregara dinero a las empresas de Nayib Bukele de la partida de gastos reservados? No lo sé. ¿Sabía Sánchez Serén que 28 cheques, 28 erogaciones de la partida de gastos reservados fueron a parar a empresas de Nayib Bukele? Tampoco lo sé. Que lo investiguen, que lo investigue la Fiscalía, que lo investigue la Corte de Cuentas.
Si el Faro ha podido publicar algo sobre eso, es porque ha tenido acceso a esos informes. Entonces que lo investiguen. Pero eso responde a tu pregunta, pues. En mi caso, en mi caso yo fui claro. Yo no tuve acceso a la partida de gastos reservados por una cuestión de delegación de funciones, porque además es un estilo de gobierno. Yo no me preocupé por administrar el presupuesto público, para eso tenía funcionarios delegados, para eso estaba el ministro de Hacienda, para eso estaban los ministros y los secretarios ejecutivos de la presidencia, para eso estaba el secretario privado, para manejar el presupuesto de CAPRES. Yo no me metí a decidir si había necesidad de construir una oficina en casa presidencial para uso de los secretarios ejecutivos de la presidencia, o si había que construir una cancha de papi fútbol para el personal de casa presidencial. Yo no me metí a decidir si había que mandar los helicópteros a un taller de la Bell South en Estados Unidos para que le dieran mantenimiento. Eso lo veía directamente el secretario privado de la presidencia. Ni siquiera firmaba los cheques para pagarle a esas empresas que le daban mantenimiento a los helicópteros o que construyeron la cancha de papi fútbol o que construyeron las ampliaciones dentro de casa presidencial. Ni siquiera manejaba el presupuesto de la residencia presidencial donde vivía mi familia y yo, sino que lo manejaba el secretario privado. Pero esa fue una decisión, un estilo de gobierno. Yo me movía más a nivel de las decisiones políticas, de políticas de Estado. Las políticas de Estado sí fueron responsabilidad mía. El mayor énfasis que se puso en el presupuesto social, los programas sociales, que le busqué financiamiento al punto de promover una ley que fue aprobada por la Asamblea Legislativa que se conoce como Ley de Desarrollo Social, eso sí son de mi responsabilidad. Por eso es que yo cuestiono al Diablito Ruiz cuando dice los cambios se hicieron a pesar de que Funes no estaba de acuerdo con nuestra visión como FMLN. Mauricio, ¿me permite? Qué ridículo es. Fíjate que yo de verdad no creo que si se dio alguna actividad de corrupción que el profesor lo sabía. Yo parto, le doy el beneficio de la duda al profesor, quiero decirlo, pero porque me llama la atención, te voy a decir por qué. Tanto Manuel Melgar como Sánchez Serén, el profesor, están siendo perseguidos, ¿verdad? Por el gobierno de Bukele, digamos, porque el sistema de justicia, pero todos sabemos que, y casualmente el grupo vinculado a Álvaro, los que fueron ejecutivos, incluido el Diablo Ruiz, no tienen juicio, o si tienen, hicieron algún mate con el Chafo, yo le llamo Chafo Junior, ¿verdad? Pero no trascendió, pues, ¿verdad? La gente, todos los que fueron directivos de Alba, pues, o sea, si Seren, ¿verdad? Así, como quien dice, conscientemente lo hubiera financiado, ¿por qué perseguir a unos y a los otros no? Pues, ¿verdad? Los de Alba no han tocado a ninguno, pues, ¿verdad? No hay ningún juicio, a pesar de que, al contrario, prácticamente hubo una devolución de los expedientes y las empresas siguen funcionando, ¿verdad? Sí. Bueno, mira, yo tampoco puedo decir si Salvador tenía conocimiento o no tenía conocimiento de estas erogaciones. No soy quien para decirlo. Además, soy respetuoso. Ni él se ha metido a opinar sobre mi caso, yo no me voy a meter a opinar sobre el caso de él. Más bien, el que me parece irresponsable es el Diablito Ruiz, cuando dice que le pregunta, ¿y usted cree que Funes eh, es responsable de los delitos que se le imputan? Ah, eso que lo demuestre el ente respectivo. Y si lo encuentra responsable, que pague por ello. Ah, o sea que el Diablito Ruiz cree en el sistema de justicia en El Salvador. O sea que el Diablito Ruiz cree que el sistema de justicia va a ser imparcial conmigo, pero no con sus otros compañeros que están siendo juzgados. O sea que si el sistema de justicia establece que yo cometí actos de corrupción, entonces él va a creer en eso.
Eso es lo que me parece sorprendente. Fíjate que hay otra cosa, Martín. Hace poco, en el caso de los sobresueldos, por el cual fueron acusados Violeta, Erlinda, Calixto, eh, Carlos Cáceres y otros funcionarios, algunos están fuera del país. Ese caso ya entró a la etapa de sentencia y dos de las imputadas, Erlinda, Handal y Violeta Mengíbar, pidieron juicio abreviado. Para que la gente sepa qué significa juicio abreviado. Un juicio abreviado se da cuando el imputado acepta que ha cometido delito y pide que se abrevie el procedimiento por un asunto de economía procesal, de tal manera que al final se le den menos años de condena que lo que establece la ley. Bueno, entonces Erlinda y Violeta pidieron un juicio abreviado. ¿Qué significa? Que vienen ellas y dijeron, sí, cometimos los delitos que se nos están imputando. El delito de enriquecimiento ilícito y el delito lavado, los cometimos, los cometimos. Efectivamente recibimos bonificaciones sobre sueldos de la partida de gastos reservados de la presidencia de Mauricio Funes. No declaramos ese dinero y por lo tanto somos responsables de la comisión de ese delito. Entonces viene y en la negociación el juez le establece la pena menor, la excarcelable, que es de 18 meses a 3 años. Y de esa manera, esos 3 años ellas, tanto Erlinda como Violeta, no tienen que pasarlos en la cárcel, sino que los sustituyen por trabajos de utilidad pública. Pero tienen que devolver el dinero que supuestamente mi gobierno les entregó. En un caso es 175,000, en otro caso es 150,000 más o menos. Según tengo entendido, Erlinda ya los pagó, solo falta que los pague Violeta. Ahora aquí la gran pregunta es, Marlon, entonces, ¿se aceptaron que cometieron esos delitos? Entonces no son presos políticos. Entonces no son perseguidos políticos. Entonces el sistema no se fue en contra de ellas. Entonces el sistema actuó justamente. Las acusó de delitos que ellas mismas aceptaron haber cometido. Y entonces, toda esa campaña de los presos políticos del FMLN, encabezada por Violeta, Erlinda, Calixto, etcétera, etcétera, ¿cómo queda? Si al final ellos aceptaron. Ah, bueno, entonces viene alguien y dice, no, Mauricio, no hay que ser ingenuo. Lo que pasa es que a ellos no les quedó de otra, porque si no hubieran aceptado un juicio abreviado, sencillamente los hubieran condenado a 10, 15 años de cárcel, que es la pena máxima que se establece para lavado de dinero. ¿Sí? Así es. Y yo no les deseo 15 años de cárcel. Pero el problema es que han puesto en aprietos una campaña. En el caso saqueo público, nadie ha pedido juicio abreviado. Nadie, nadie ha pedido juicio abreviado. Nadie. En el caso saqueo público. Ahí está, por ejemplo, mi ex compañera de vida, la ex primera dama, Wanda Piñato, a quien la acusan de haber recibido de la partida secreta como 150, 160,000 dólares para su gasto y la están acusando de lavado. Y la fiscalía está pidiendo 15 años. A ella nada le hubiera costado, a ella nada le hubiera costado pedir un juicio abreviado y aceptar el delito. Ah, pero entonces se hubiera dado una contradicción porque se hubiera dicho, ah, bueno, ¿y cómo es que ella ha estado diciendo que no ha cometido el delito y hoy termina aceptándolo para que le den menos años de cárcel? Ahí está. En ese caso,
que se resuelve el 30 de noviembre, que entiendo que es el día que ha establecido el juez primero de instrucción para dar su sentencia definitiva. Lo que está pidiendo la fiscalía son por lo menos 15 años, eso es lo menos, no porque hay uno que está pidiendo hasta 24 años, como el caso de Miguel Menéndez, que está pidiendo 24 años de prisión. Nadie se criterió, Bueno, me perdón, permites. solo termino con esto, Marvin, nadie se criterió, nadie aceptó el juicio abreviado. Entonces, ¿quiénes son realmente los presos políticos? Esos, esos que nunca aparecieron con el FMLN. Yo no recuerdo haber visto que se haya mencionado a Banda Piñato, a David Marciano Rivas, que fue mi secretario de Comunicaciones, a Miguel Menéndez, empresario que fue presidente del Centro Internacional de Feria y Convenciones durante 18 meses, al presidente del Banco Hipotecario, a otros, al contador, al director financiero, eh, al, 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 al director ejecutivo de la Secretaría Privada, 14 que están siendo procesados. Yo nunca los vi como parte de la campaña del FMLN de que son perseguidos políticos. Y sin embargo, son los que se han mantenido hasta el final. Los otros no. Los otros negociaron con la fiscalía y con el sistema judicial. Con ese sistema judicial, según el Diablito Ruiz, yo voy a ser juzgado y si soy encontrado culpable, entonces sí soy culpable y debo de pagar. No sea hipócrita, Diablito Ruiz, hombre. Ya suficiente con aquello que se opuso a que Dina y Anabel fueran como candidatas porque se habían mantenido en el cargo o buscaban una diputación por un segundo o tercer periodo. Si usted, Diablito Ruiz, fue como 5 periodos alcalde y como 3, 4 periodos diputado, ha mamado del gobierno y tiene el descaro de ir en contra de aquellos que quieren buscar su reelección y seguir en el cargo como diputados. No sea hipócrita, no sea hipócrita. ¿A usted cómo que le han dado, señor Ruiz, la tarea de salir en defensa del gobierno de Bukele? Yo no veo críticas suyas hacia Bukele, no la veo. No veo a esta comisión política beligerante contra el régimen, no lo veo. Los candidatos a diputados igual. Entonces, en conclusión, Martín, ¿por qué Nayib Bukele tiene las mayores posibilidades de ser presidente? Porque la oposición es incapaz, porque tenemos una oposición incapaz, porque tenemos a un FMLN que está en una clara debacle territorial, política, se ha distanciado de las aspiraciones de la población e ingenuamente cree que el FMLN es como el ave fénix que va a surgir de las cenizas. No. Mi diagnóstico, y espero equivocarme porque yo no quisiera esto para la izquierda salvadoreña, espero equivocarme, pero mi diagnóstico es que en estas elecciones el FMLN se acaba como partido político o como instrumento político que pueda promover los cambios en el país. Y por lo tanto, necesitamos construir una nueva izquierda. Necesitamos construir un nuevo instrumento político de izquierda, libre y al margen de todos estos corruptos que siguen a José Luis Merino. Bueno, yo entiendo, claro, y es necesario, y creo que hemos llegado a ese punto casi de finales de los 70, pero quiero hacer una puntualización por lo que yo no culpo ni a Arlinda ni a Violeta en el sentido de que no sé si los casos que tú mencionaste, para mí, Wagner, y yo la he contactado, es una preso político, no sé los otros, pero es que en el caso de ellos fueron por sobresueldos y el sobresueldo no hay un artículo que lo tipifique recibir sobresueldo como delito, pues no es en sí. ¿Sí? Jamás ellos deberían de haber sido juzgados, porque entonces
Bukele también, tú aquí lo dijiste, recuerdo antes, en el primer periodo que tuvimos, a Bukele se le dieron 36 meses, $10,000. Entonces, ¿por qué no está siendo juzgado? Entonces, o Tony Saca, pues digamos, en el caso de Tony Saca, se habla de que se robó 300 y algo de millones y que va a devolver al final 30 y algo. O sea, entonces es buen negocio, pues me robo 100 millones, devuelvo 10 y me quedo con 90, ¿verdad? Si partimos de esa lógica, de la lógica que le está aplicando el sistema de judicial a Saca, porque Saca, bien que mal, vea, estemos de acuerdo nosotros, pues no, prácticamente finales de este año tiene la posibilidad de salir ya con una libertad condicional o una cárcel domiciliar. No manejo bien esos términos, pero hasta donde yo tengo entendido, no sé si tú tienes otra información, él ¿Cómo lo que ha no? devuelto son 30 millones. Marvin, a Saca se le puede aplicar lo que la ley o el Código Procesal Penal establece, la media condena. Cuando una persona, cuando un imputado ha cumplido la mitad de su condena y lo ha hecho bajo condiciones excepcionales de buen comportamiento, colaboración con el sistema de administración de justicia y de acuerdo a los jueces de vigilancia penitenciaria, el imputado, bueno, en este caso el reo, ha logrado altos niveles de reinserción en la sociedad, entonces se le aplica la media condena. Si Saca fue condenado a 10 años de prisión, por el juicio abreviado que promovió, no porque le hubieran caído 15 o más, pero si Saca fue condenado a 10 años de prisión, a los 5 años él puede solicitar la condonación de su pena y por lo tanto salir bajo libertad condicional, cumpliendo ciertos requisitos, pero ya no estar más en la cárcel y salir, y estar en su casa, con su familia, trabajar, pero cumpliendo ciertos requisitos. Ahora, eso lo establece un juez, el juez de vigilancia penitenciaria, que son los que hacen ese dictamen. Lo más probable es que Saca lo vaya a solicitar, si no es que ya lo solicitó. Y por lo tanto, estaremos viendo a Saca fuera de la cárcel porque ya cumplió la mitad de su condena, los 5 años. Ese no es ningún privilegio del que él está gozando porque discrecionalmente se lo han dado, no. Cualquier reo puede solicitar eso, cualquier reo. Ahora, no siempre se lo dan, depende del comportamiento que ha tenido. Y en el caso de Saca, a mí no me extrañaría que se lo den por todo lo que se ha dicho, de las relaciones, de la protección, de los vínculos que él ha tenido con el sistema penitenciario. Hay una investigación periodística que habla de que Saca sale los fines de semana. Basta con pagar 5,000 o 10,000 dólares para salir un fin de semana. Eso es lo que se ha estado diciendo. Pero más allá de eso, yo creo que Saca va a salir. Pero, fíjate bien, Saca para que solo le digan 10 años, de los 15, que era lo menos que le podían haber dado, no, pues podían haber sido más, podían haber sido 25, 30 años, optó por la vía del juicio abreviado. Y el juicio abreviado consiste en eso, pues, en que se acepte el delito. Yo no estoy criticando, quiero aclarar, yo no estoy criticando a Violeta y Erlinda. Yo me imagino que bajo esas condiciones en las que ellas han estado, porque ellas estuvieron en cárcel de mujeres, yo me imagino que a ellas no les ha quedado otra opción más que negociar y aceptar un juicio abreviado. Pero el problema es que cuando se acepta un juicio abreviado, se acepta el delito que se ha estado diciendo en forma reiterada que no se ha cometido. Y es que la verdad que ellas no han cometido ningún delito. Los sobresueldos, los bonos, los ingresos adicionales al salario están contemplados en la Ley General del Presupuesto. Ese es un invento de la derecha. ¿Cómo te explicas vos que a los funcionarios del FMLN, del primer gobierno del FMLN, los han acusado de recibir sobresueldos y esa acusación no la ves en ningún funcionario de Saca? Cuando Saca llegó a la Asamblea Legislativa
a decir que sí, que él había pagado sobresueldo. Si te recordás cuando se creó la famosa comisión de sobresueldos, invitaron a Saca y Saca llegó a decir que sí y dio los nombres de todos los funcionarios y las cantidades. Ah, bueno, y entonces pues, ¿por qué a los funcionarios de Saca el fiscal no los ha acusado y a los funcionarios de mi gobierno sí los ha acusado? Ahí está la dedicatoria política, ahí está el juicio selectivo, ahí está la persecución política, que eso es lo que más se debe de destacar. Yo lo que veo en la gente del FMLN es que dice, sí, hay persecución política, pero bueno, hay que demostrarlo, de que se es inocente, y si al final eh, son considerados culpables, bueno, hay que aceptarlo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Bueno, Es mira, decir, Mauricio, el sistema oye, de administración de justicia está corrompido. ¿De dónde salen escúchame. ellos diciendo eso? Cuando vos decís del FMLN, yo he sido también del FMLN y yo no voy a decir perdoname, una pendejez de esa, no la voy a decir, pues ese es el Diablito Ruiz, así como también ¿cómo se llama? Unos tipos aquí vinieron a decir que el movimiento social estaba financiado por la embajada estadounidense, algunos del FMLN, Vamos pues o a sea, ahí está, eh, vamos eh, al single de José Luis Merino. eh, ese tipo, ¿verdad? Y, creo que el Chafo Junior, yo no le llamo ni Chafi, pero ese es otro tema, pues, o sea, pero quiero decir, para mí, la mayor parte de mis compañeros dentro del FMLN, pues no estoy hablando de ese grupo, ¿va? Es gente buena, es gente honesta, bien intencionada, pues, ¿verdad? Hay gente de izquierda, yo así lo creo, pues, realmente, y pienso que así es, pues, ¿verdad? Ahora no voy a meter las manos al fuego por ese grupito, pues, ¿verdad? El Sí, grupo Albi me llama la atención y el Diablo Riz me parece uno de los tipos más nefastos, pues, y yo, pues sí, así es, pues, ¿verdad? Digamos, y tenemos que ir, realmente, ¿cómo estamos de tiempo ahí, Carlos? Ya nos pasamos. No, mire, no, lo que pasa es que siempre cuando Mauricio se refiere, siempre se está refiriendo, digamos, a ese grupo de Merino, cuando te habla del FMLN, porque son los que ahorita actualmente, digamos, están, eh, no puedo decir ni dirigiendo porque no tienen dirección, ¿verdad? Sino que son los que están más en el habla o, como se puede decir, a la cabeza de ese grupo, ¿no? Entendamos pues que no se está refiriendo a toda la militancia en su conjunto, pues, ¿verdad? Yo creo que eso sí lo tenemos claro en ese aspecto, pero sí vamos a tener que ir dándole, digamos, un finiquito ya al programa porque ya llevamos hora y media, que ha sido siempre interesantísimo estar hablando, pero vamos a terminar, pero no sin antes de que Mauricio nos dé, digamos, algunas últimas palabras, pues. Adelante, Mauricio. no. Bueno, yo creo que hemos agotado el tema y nos hemos referido a lo más importante en la coyuntura, pero yo creo que sí es importante hacer referencia a algo. Está por definirse no solo el futuro del país, sino que el futuro de las principales fuerzas políticas del país. El oficialismo en ese sentido no tiene problemas. Yo creo que el oficialismo se va a consolidar como partido oficial y hasta probablemente como partido único en la Asamblea Legislativa, si las demás fuerzas políticas de oposición, como el FMLN, Arena, Nuestro Tiempo, Vamos, no logran representación partidaria. Pero además de eso, se está definiendo también el futuro del país. Y no cabe ninguna duda que así como están las cosas, si Nayib Bukele, que es lo más probable, llega a convertirse en nuevo presidente de la República, por muy inconstitucional que sea, por muy ilegal que sea. Por ejemplo, esos recursos que se han presentado por parte de algunos abogados, de algunos sectores
ante el Tribunal Supremo Electoral para que anulen las candidaturas, o la candidatura más bien, de Nayib Bukele y de Félix Ulloa, no van a prosperar, no van a prosperar. Ningún magistrado del Tribunal Supremo Electoral se va a echar el trompo a la uña y va a cuestionar la candidatura de Nayib Bukele. Lo pudieron haber hecho en la primera resolución de aceptación de la candidatura, de la inscripción, y no lo hicieron. Entonces, esos recursos de apelación no van a prosperar. Está bien que se presenten, porque es una manera de poner a prueba el sistema, pero no van a prosperar. Y por lo tanto, esa candidatura se va a mantener firme. Y ya en los próximos días, ya el propio presidente de la Asamblea Legislativa, Neto Castro, anunció que se iba a elegir o se iba a recibir la solicitud de permiso del presidente de la República para ausentarse por 6 meses, y en su lugar, bueno, tiene que haber alguien que lo reemplace, que tiene que ser el primer designado a la presidencia. Entonces ya el primer designado a la presidencia, lo más probable es que se elija antes de la última plenaria previa a diciembre, y entonces ya el 1 de diciembre Nayib Bukele puede dejar de ser presidente de la República y de esa manera cumplir el requisito constitucional de que aquel que haya ejercido la presidencia en los últimos 6 meses antes del inicio del próximo periodo presidencial no puede ser candidato ni presidente. Entonces, de esa manera estaría cumpliendo ese requisito, aunque el otro requisito, que es el periodo inmediatamente anterior, que fue el que interpretó en forma fraudulenta la anterior sala, ese, pues por supuesto, se mantiene tal como está. Para la sala, el periodo inmediato anterior es el de Sánchez Serén y no el de Nayib Bukele, y por lo tanto Nayib Bukele puede participar, aunque haya estado ejerciendo la presidencia durante más de 4 años, porque no es él el que está ejerciendo el periodo inmediato anterior según la sala espuria. De tal manera que vamos a estar el próximo año en un escenario electoral en el cual Nayib va a tener la mayor de las cuentas a su favor. Y yo no veo, sinceramente, a estas alturas, porque estamos haciendo un análisis de coyuntura, y los análisis de coyuntura se caracterizan porque son análisis situacionales. ¿Cómo se encuentra la situación en estos momentos? Claro, puede cambiar, puede cambiar. Imagínense, Dios no lo quiera, a finales de diciembre o principios de enero hay un terremoto, hay un fenómeno climatológico que afecta al país, o se produce alguna tragedia o algún destape, como el que pudo haber hecho en su momento Alejandro Mason, pero miren el estado vegetal en el que se encuentra. La situación podría cambiar, pero a estas alturas y con los elementos de análisis que yo tengo a mi alcance, yo no veo otro escenario probable para el próximo año más que 5 años más de Bukele con pleno control de la Asamblea Legislativa, y a través de la Asamblea Legislativa con pleno control de las estructuras del Estado, es decir, Corte Suprema, Ministerio Público, Corte de Cuentas de la República. Ahora, aquí hay un punto importante al que no le dedicamos tiempo, pero por lo menos lo podemos dejar insinuado. ¿Qué va a hacer Estados Unidos? ¿Qué va a hacer Estados Unidos? Estados Unidos ha sido un protagonista de la política regional. No es un actor despreciable. ¿Qué va a hacer Estados Unidos? En mi opinión, Estados Unidos está apoyando la candidatura y la reelección de Nayib Bukele, y eso lo dio a conocer Brian Nichols. Cuando Brian Nichols dice, ese asunto de la candidatura y de las elecciones es asunto de los salvadoreños, en otras palabras dice, resuelvan ustedes. Y si para ustedes esa candidatura va y van a elecciones con esa candidatura, es asunto de los salvadoreños. Nosotros no nos vamos a meter. No nos vamos a meter. Aquellos que dicen, Brian Nichols dijo que esa candidatura
o el tema de la candidatura tiene que resolverse de acuerdo al Estado de Derecho, y en el fondo lo que está diciendo tiene que resolverse de acuerdo a la Constitución, y si la Constitución prohíbe esa candidatura, entonces esa candidatura no va. No, hombre, no seamos ingenuos. Hay que conocer a los gringos. Yo tuve oportunidad de conocerlos. No me precio de que los conozco más que cualquier otro, pero sí tuve oportunidad de conocerlos y de conversar con ellos y con la gente que decide y que controla los hilos del poder en Estados Unidos. Ya son declaraciones diplomáticas. Estados Unidos ya optó por Nayib Bukele porque no tiene otra mejor opción para mantener sus planes de expansión y de hegemonía imperialista en la región. Y no le va a darle, no le va a darle espalda. Y por lo tanto, tendremos Bukele para ratos. Ese es mi vaticinio. Correcto, Mauricio. Yo realmente solo veo una contradicción y no es porque ya tenemos que finalizar. Una, que si gana Trump viene una oleada antimigrante y la válvula de escape de Bukele es el flujo migratorio que va hacia Estados Unidos, pues. Y la otra es que veo al país con un endeudamiento al límite, ya no hay margen y posiblemente tenga que, si gana, subir el IVA a 2 puntos y eso le va a generar, o sea, va a tapar los robos que ha hecho en todo este gobierno, pero este segundo gobierno, si es que se da de Bukele, va a ser el peor gobierno. Y quiero decir lo que tú decías, espero si el FMLN realmente ya no sigue siendo el instrumento del pueblo, el sujeto y del sujeto que es del pueblo, pues habrá que generar otro instrumento. En eso sí coincidimos realmente, porque la izquierda necesita otro instrumento. La derecha arena está haciendo el papel del PCN que hizo en su momento, que era un partido que lo mantuvieron ahí, creo que el nuevo partido de la oligarquía hoy se llama Nuevas Ideas. Quería decir eso, compañero. Carlitos, cerremos. Bueno, sí, bueno, quiero agradecerles a todos los comentarios, ¿no? Agradecerles también las preguntas y que hayan compartido. Gracias a Mauricio por su tiempo, ¿no? Que sabemos siempre que está muy ocupado. Vea, y esperamos para una próxima, porque las coyunturas, como tú dices, van cambiando, ¿no? Entonces vamos a ir viendo cómo se van a ir desarrollando y vamos a esperar que nos des tus opiniones. Recuerden a todos que aquí son opiniones las que se están virtiendo, ¿va? Y que es bueno para todos, digamos, tener estos tipos de opiniones para enriquecer, digamos, los análisis que tenemos, enriquecer nuestro conocimiento y fortalecer nuestras posturas políticas, ideológicas y sociales, ¿no? Así es que muchas gracias por haber estado con nosotros y les deseamos que continúen teniendo un buen día, unas buenas tardes y unas buenas noches. Nos vemos para la próxima. Muchas gracias. Somos el Frente Intercontinental, cámara y micrófono asaltando las redes. Somos la ventana de la lucha popular, confirmando que la lucha es constante. Frente Intercontinental, cámara y micrófono asaltando las redes. Somos la ventana de la lucha popular, confirmando que la lucha es constante. Danos un me gusta, participemos.